Buenas a todos y bienvenidos al Baúl de los Profes. Vamos en esta ocasión a crear listas desplegables en Excel. Sabéis estas páginas en las cuales nos piden nuestros datos y los incluimos a través de pestañas desplegables. Pues esto mismo lo vamos a poder hacer en nuestras tablas de datos. En este caso os propongo una tabla sencilla donde vamos a poder introducir los nombres de unas determinadas personas y vamos a poner como datos su país de nacimiento, el sexo y su edad. Lo que queremos es que cuando estemos encima de la celda del país de nacimiento despleguemos y podamos ver todos los países para poder incluir el país de esta persona, o el sexo o su edad. Para ello vamos a generar en la hoja número 2 en nuestro caso las diferentes listas que queremos incluir en nuestra tabla. Bien, en cuanto a los países, yo lo que he hecho es descargarme una lista de países de internet y tenemos todos los países del mundo. Seleccionamos estos países, copiamos, Control C, nos vamos a nuestra hoja Excel y pegamos en las celdas correspondientes. Una vez copiada la lista de países, nos vamos a la parte superior izquierda y en esta celda lo que vamos a incluir es el nombre de nuestra lista, países, y pulsamos la tecla Intro. Ya vemos que tenemos nuestra lista incluida dentro de ese campo. En cuanto al sexo, pues sexo masculino lo vamos a identificar con una M, sexo femenino y por último sexo no binario. Y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos las tres celdas correspondientes a sexo, nos vamos al cuadro de nombres, incluimos el nombre de nuestra lista como sexo, damos a intro y ya tenemos. Vemos que hemos generado la lista de países, nos la selecciona, y la lista de sexo. Por último, la edad. Vamos a imaginar que en nuestro rango de datos vamos a tener personas que van desde los 16 años hasta los 45. Bueno, pues generamos nuestra lista de valores hasta los 45. 45. Muy bien. Los tenemos todos seleccionados. Nos vamos al cuadro de nombres. Identificamos la lista como edad. Damos a intro, importante, y tenemos nuestras tres listas de datos. Esa es la primera de las partes y ya podemos entrar en nuestra tabla. Ahora lo que queremos es que en su país de nacimiento aparezca un desplegable en el sexo y en la edad. Empezamos con el país de nacimiento. Esto lo vamos a realizar dentro del campo, dentro del menú de datos, y vamos a buscar este icono en herramienta de datos nombrado validación de datos. Pulsamos en validación de datos y vemos que el criterio de validación nos permite elegir entre cualquier valor, número entero, decimal, y en nuestro caso, la cuarta de las opciones, pulsamos lista. ¿Dónde está el origen? ¿Qué lista vamos a elegir? Venga, pues para el país de nacimiento pulsamos un igual e incluimos la lista de países. Venga, pues ya le tenemos. Aceptamos, ya vemos que nos sale un desplegable y vemos que tenemos todos nuestros países bien para incluirlo. Por último, lo que vamos a hacer es copiar esta celda al resto de las celdas para que tengamos los desplegables. Quitamos el valor de España, pero tenemos el desplegable para poder incluirlo. Hacemos lo mismo con el sexo. Recordamos que vamos al menú Datos, Validación de datos, incluimos la lista y le damos igual sexo. Y tenemos masculino, femenino, no binario. Bien. Arrastramos ahora la celda hasta al resto de las celdas. Y por último, edad, repetimos la operación. En este momento también os recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos, bueno, pues recordad suscribiros, estaremos encantados de veros por aquí. En cuanto a la edad, vamos de nuevo a datos, validación de datos y
lista y por último igual edad. Aceptar. Tenemos nuestra lista de edad. Bueno, por último, pues para que quede toda la tabla correcta, vamos a darle el formato. Venga, le damos a todos los bordes y el borde exterior grueso a la zona de datos. Hasta aquí el vídeo para crear listas desplegables, espero que os sea útil. Ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos.